Gustavo Sorsoli es referente de Argentinos por la Educación, educador y ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires. Recién hablábamos sobre la cuestión de la pandemia y las cosas que nos ha dejado, toda esa suerte de ciencia ficción que la vivimos en la más absoluta realidad de lo que fue la pandemia. Y uno de los aspectos que es tiempo de plantearse es qué dejó la pandemia en materia educativa. ¿Y cómo hacemos para revertir si dejó algo malo? Gustavo Sorsoli, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Por favor, un gusto. ¿Qué consecuencias o qué análisis realizan los educadores argentinos que ha dejado la pandemia? Bueno, en principio ese cierre prolongado de escuelas, sí, en algunas jurisdicciones mucho más que en otras, pero en general ha superado el año, sí, de irregularidad en el sistema educativo. Ha provocado, bueno, serias dificultades en términos, primero de la enseñanza, que uno pensaba que la virtualidad podía resolver, cosa que claramente no sucedió, y sobre todo en los sectores más vulnerables. Hay que poner esto en contexto, ¿no? Pensemos que hace muy poquito, a menos de un mes, UNICEF nos dio un dato escalofriante: 2 de cada 3 chicos en la República Argentina pertenecen a familias pobres. Entonces, ese es el telón de fondo. Bueno, y hay una merma importante de aprendizajes. Eso lo pueden constatar casi todos los docentes que están en las aulas, los vemos en los distintos niveles educativos. Se está hablando de que hay al menos un año en el retraso en términos de socialización y de aprendizajes en chicos y chicas. El primer problema que tenemos es que no está medido con seriedad. Es decir, bueno, muchas veces pasa eso, ¿no? Los gobiernos no quieren medir aquello que saben que no les va a dar bien, claro, digamos, ¿no? Constatar de que tenemos un grave problema allí parece no ser muy redituable desde el punto de vista político, y entonces muchas veces tratan de ir por vertientes que les resulten a ellos más beneficiosas. De hecho, por ejemplo, bueno, hace poquito, 3 semanas, una cosa así, en la provincia de Buenos Aires, el director general de escuelas intentó sacar una resolución que permitía promocionar el año con 16 materias, una cosa así, algo que estaba totalmente descontextualizado, y claro, resolvía la bomba de tiempo que le estalla a los sistemas educativos en marzo, ¿no? Cuando los chicos repiten y el porcentaje de los chicos que repiten es alto. Bueno, el problema es que muchas veces hacen eso, ¿no? Mediante una medida total de corte administrativo, una resolución que dice, bueno, ahora podés pasar, creen resolver la problemática de la escuela, y en realidad el problema hay que empezar a resolver ahora que empiezan las clases, con más educación, mejor enseñanza. Hay que apostar a eso, a que los chicos aprendan más. Y la verdad que levantar la medida de la repitencia solo y no hacer una modificación estructural de la escuela secundaria no es la forma de trabajar. Pero, digamos, también hay que decir que la pandemia agudizó los problemas que venimos teniendo y que se vienen acumulando en los últimos, te diría, 20 años, 25 años. Hace muy poquito, desde el Observatorio de Argentinos por la Educación, sacamos un informe por el cual encontramos que solo el 43% de los chicos en Argentina, a nivel nacional, sí, solo ese 43% termina en tiempo esperado teórico la escuela primaria, o los 6 primeros años por lo menos, con conocimientos de suficiente, o sea, de satisfactorio más en lengua y matemática. O sea, solo 4 de cada 10 están en estas condiciones. O sea, que el resto empieza la escuela secundaria muy probablemente, pero con un déficit de aprendizaje muy importante, y eso es una de las explicaciones, ¿sí?, de por qué hay semejante fracaso en la escuela secundaria. O sea, hay que hacer foco y mirar qué pasa en la escuela primaria, que los chicos básicamente
salen sin saber leer y escribir e interpretar textos correctamente. Claro. Ahora, Gustavo, ¿la educación se replantea todo esto o el Estado y la política son los únicos que se tienen que replantear? Digo, este diagnóstico tan duro, tan crudo que uno lo escucha y lo mira, ¿forma parte hoy del tablero de discusión? A ver, no, me parece que no exactamente, ¿no? La escuela está muy mediada por todas las demandas que tiene, esa es una verdad. Entonces, los docentes están en un frente de trabajo, ¿sí? Muy desigual, ¿sí? Porque la escuela ha absorbido un montón de funciones que no tenía antes, cuando, hace 40, 50 años. Claro, el índice de pobreza era de una cifra, ¿no? Entonces la escuela se ocupaba esencialmente de que los pibes aprendieran. Hoy se preocupa por la salud mental, por la salud física, por el cuidado de sus derechos, de un montón de otras cosas. Bueno, alimenta en muchos casos, ¿no? Da de comer. Entonces, la cuestión básica, esencial, nuclear de la escuela ha quedado relegada. Y por otro lado, tenemos una serie de dificultades en términos de la enseñanza. Nosotros hace 30 años más o menos que estamos aplicando unas teorías, ¿sí? Vinculadas con el aprendizaje, ¿sí? Cómo se aprende en la escuela, sobre todo vinculada a la lectoescritura y a la alfabetización inicial. Y pareciera que, esta forma de trabajo no nos está dando los resultados que se esperaban, claramente. Si uno se compara con países de la región, no hay que irse a Europa ni a Japón, ¿no? Simplemente con países como Perú, como Brasil, como Chile, no solo nos damos cuenta que estamos en desventaja respecto a esos países, cuando hace algunas décadas atrás estábamos muy por encima, sino que estamos progresivamente bajando nuestro propio desempeño. Entonces, necesitamos primero evaluar seriamente a todos los chicos, a los docentes y a las instituciones educativas para tener un buen diagnóstico y punto de partida. La política en general de la educación dice, habla, sí, cosas interesantes, pero hace poco, ¿sí? No, yo leí hace muy poquito que entre el electorado solo al 5% de la población le interesa como una preocupación así importante, ¿no? Por supuesto, claro, están preocupados por cuestiones más básicas e inmediatas como es el trabajo, la inflación, la inseguridad. ¿Y para dónde debería virar la educación? ¿Para dónde debería ir teniendo en cuenta este diagnóstico que tenemos tan negativo? Yo creo que debe haber un acuerdo mayoritario de la política para hacer un plan de trabajo a mediano y largo plazo, algo que trascienda 1 o 2 gobiernos, ¿no? Algo que sea un proyecto como les ha pasado a otros países que realmente han mejorado mucho la performance. No hay que irse muy lejos. Hay países de la región que han hecho reformas que les han dado resultados importantes. Por ejemplo, Brasil y Perú, ¿sí? Que, digamos, por distintas circunstancias han mejorado y mucho, han crecido en términos absolutos y relativos en sus desempeños. Y nosotros al revés. Somos, por ejemplo, somos uno de los pocos países de Latinoamérica que hemos bajado en nuestro rendimiento, por ejemplo, en lectoescritura en 3er grado. La verdad que esto es inaudito. Sí, situaciones que van desde la primaria a la secundaria y también el desarrollo de una nación en un mediano plazo. Es indudable que no puede dejar de mirar si no mira la educación primaria en particular y la secundaria también, ¿no? Totalmente. Además, esto es como están totalmente encadenados, ¿no? Si los chicos de primaria no saben, terminan sin saber leer, escribir, interpretar textos correctamente y hacer los cálculos fundamentales vinculados al pensamiento lógico-matemático, no van a tener herramientas para hacer una secundaria que los forme sólidamente, ya sea para
seguir en el mundo del trabajo para continuar estudios superiores. Es decir, las herramientas se van construyendo, no se hace inmediatamente, se necesitan muchos años. Bueno, en Argentina, afortunadamente, tenemos buenas leyes, 13 años de educación obligatoria. Sin embargo, pareciera que las buenas intenciones de las leyes no se concretan, ¿no? Es decir, tenemos buenas leyes, sin dudas, no hay mucho que legislar. Hay que efectivamente aplicar y poner en funcionamiento lo que tenemos, pero acá otra vez, decisiones políticas, ¿no? Gustavo Sorsoli, gracias por estos minutos, ha sido muy amable y muy claro también en sus conceptos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Gracias, un gusto realmente. Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, hablando sobre cuestiones educativas y especialmente lo que nos ha dejado la pandemia.